Con este mini tutorial pretendo enseñarte cómo bordar estos ojitos para nuestra setita de Mario. Entonces ya tengo lista la agujita lanera con la hebrita de hilo de color negro de 1 milímetro de grosor. Estos ojitos tienen 1, 2, 3 puntos de separación y abarcan 2 ronditas. Y de arriba hacia abajo, que es más fácil. Espero pronto inscribirme. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, pues será muy bienvenida. Y yo aquí, pues, llevando a cabo, ¿no?, todos los beneficios que les he prometido. Entonces, 1, 2 ronditas más abajo de donde hemos acabado de utilizar el hilo de color. En este caso fue paja, pero en este caso estoy utilizando carne. Ahora, vamos a buscar que estos cambios de colores, ¿verdad?, que siempre se notan un poquito. Vamos a dejarlo hacia detrás. Aquí está detrás, ¿ven? Un poquito hacia detrás. Si no le queda exactamente en el mismo centro, está bien, es un detalle. Ahora, vamos a contar 2 ronditas más abajo. Voy a colocar alfiler para que resulte más cómodo. 1, 2 ronditas abajo, un alfiler. Otro alfiler más, 2 ronditas más abajo. Ahora, acomode su tejido. Siempre me preguntan por qué a mí me queda un poco torcido los tejidos y a usted le queda parejo. Bueno, el punto en cruz hace que quede más parejo, pero también acomodar el tejido. Vean, si coloco un alfiler debajo del otro y está un poco inclinado, vamos a acomodar el tejido, así. Él se acomoda, sí se acomoda. Más que vamos a colocar silicón, pues necesitamos acomodarlo antes, porque luego que coloquemos silicón, así se va a quedar y ya después si no va a haber forma. Entonces, un alfiler arriba, uno abajo, contamos 3 punticos de separación. 1, 1, 2, 3, 2 ronditas más abajo de donde acabamos con el hilo de color carne y 2 ronditas más abajo para el otro alfiler. Hecho esto, así, ahí vamos a colocar, ahí vamos a estar bordando los ojitos. Mi celonguito enojado, jaja. Sí, lo voy a hacer. Poquito a poco, la peli recién sale, ¿ok? Pero sí lo vamos a hacer porque me encanta. Saluditos desde Honduras, qué bien. Entonces, vamos a comenzar. Yo voy a comenzar en voy a comenzar en el de arriba. Entre punto y punto es lo mejor, siempre es más cómodo. Voy a dejar hebrita hacia adentro para luego asegurar el final. Ya saben que son 2 ronditas más abajo. Y voy a estar dando unas, en este di 2 puntaditas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dar 2 o 3, vamos a ver. Tal vez con 3 nos quede un poquito mejor. Perdónenme, aquí no salí justo entre punto y punto, por esa razón lo voy a volver a extraer la aguja lanera. Es que esta aguja lanera pues tiene mucha punta, se cuela muy fácil donde ella quiera. Listo, ahora es mejor entre punto y punto, ¿verdad? 2 ronditas más abajo y ahora sí, en el mismo lugar, una puntada. 2, vamos a darle 3. Voy a darle 3 puntaditas, un poquito diferente al que tenemos en el tutorial. Me paso al siguiente alfiler entre punto y punto, preferiblemente. ¿Ya? De igual forma, con 2, con 3 puntadas queda bonito. 1, 2. Y cuando realice el tercero, si estoy en España, ¿cómo hago? No importa desde donde esté. Cuando vaya a realizar el pago, YouTube le va a dar el valor en su moneda dependiendo de su país, ¿verdad? Si quieren hacer estos ojitos con esta pestañita blanca, que vean qué bonito se ve, pues pueden ir al tutorial de Toa y en el bordado de sus ojos, ahí los hacemos así. Es bien sencillito, es una puntadita nomás. Pero estas setitas no lo sé. ¿Quieren que les haga esa puntadita? Díganme, déjenme saber.
si les gustaría con esa puntadita o si les gusta más así sencillito sin puntada blanca. Me gustaría que me dijeran la verdad. Lo voy a hacer según ustedes quieran. ¿Sí? Ok. Bueno, en ese caso, cuando vamos a realizar, gracias Teresita, vamos a hacerlo. Cuando vamos a realizar esa marquita, lo que yo les sugiero es que en vez de 3 puntadas, entonces vamos a realizar 4. ¿Por qué? Porque luego esa marquita la vamos a realizar en el mismo centro. Nos van a quedar 2 hacia cada lado. Así hice las de todas. Entonces así lo vamos a hacer acá. Voy a darle otra puntadita más para entonces realizarle esa marquita. Me encantaría. Ok, pues yo aquí para ustedes. Ahí está. Ya tenemos los 2 ojitos. Vamos a acomodarlos un poquito más. ¿Listo? Estaría muy... Sí queda bien coqueto con la marquita. Entonces voy a asegurar estas hebritas aquí detrás. Sin apretar demasiado. Tan solo un nudito para que no se deshaga. Ok. Y vamos a hacer la marquita con hilo de color blanco. Esto lo voy a cortar bien. Porque como aquí luego va la silicón. Ya voy a cortar todo esto cortico. Ya luego con la silicón nada de esto se va a deshacer. Para que no me molesten esas hebritas. Entonces, ok, voy a colocar una hebrita de hilo de color blanco. Esto sí les recomiendo que sea finito, ok. Un hilito de 1 milímetro de grosor o una hebrita de Eulali. Vean que también es finita. Porque es una marquita, es como un brillito. No necesita que se vea demasiado. Buenos días, Liné, recién llego. Mariela, bienvenida. No pude ingresar a tiempo. Está bien, todavía estamos aquí y estamos, yo diría que en la parte más interesante de esta setita, donde estamos bordando los ojitos y vamos a colocar silicón. Claro que sí, Claudia, usted le puede colocar ojitos de seguridad y se ven súper tiernos. Solo que, pues yo trato la mayoría de nuestros amigurumis hacerlo con menos material posible para que todos lo tengamos a la mano. Pero siempre ustedes pueden dejar volar su imaginación y hacer lo que quieran. Vean, voy a tratar de dejar 2 hebritas a cada lado. Salir lo más centradito posible. Ok, voy a dejar esta hebrita para asegurar luego. Vean, es una puntadita, está entre puntos, 2 puntadas negras a cada lado. Y luego vamos a insertar, digamos, para darles un aproximado, justo donde acaba esta rondita, ¿ok? Justo ahí estará bien, no tan larga. Vamos a ver. Bien, así. Vamos a la otra y trate de nunca alar más esta hebra, ¿verdad? Porque si no se le va a perder un poco. Vamos al otro ojito y hacemos lo mismo. Vamos a estar saliendo entre 2 hebritas. Para esto les recomiendo muchísimo una agujita lanera que tenga bastante punta, aunque pasen un poco de trabajo insertando la hebra. Con cuidado de no alar la otra puntada, ¿verdad? Que siga viéndose. Y un poquito más abajo la puntadita. Si se le escondió un poquito, pues con la misma aguja lanera la extrae. Okay. Lo bueno también de utilizar silicón caliente es que ahora cuando la coloquemos detrás, esto de ninguna manera se va a esconder en el futuro. Entonces, vamos a asegurar, sin alar demasiado, es un nudito nomás ahí para que no se deshaga, pero no necesitamos apretar mucho. Cortamos. Y ahora sí, veamos. Así nos han quedado esas marquitas. Vamos a extraerla otro poquito. Ok.
Y la verdad que sí, quedan bien tiernas. Hace que se vea más tierno, más tierna la setita. 1.000.000 de gracias por ver este video hasta su final. Recuerde dejarme su like y su comentario y suscribirse si aún no lo ha hecho. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.